Bueno, vamos a entrar a la meditación de la palabra de Dios y vamos a ver un tema muy importante: procura la salvación de tus hijos. ¿Cómo se llama el tema? Procura la salvación de tus hijos. Y gracias al Señor estamos viendo la lectura de la palabra de Dios, es algo maravilloso. Ya hemos empezado el libro de Job, hemos terminado el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Pasamos luego a ver los 12 libros de históricos, amén, que estuvimos aquí estudiando desde Josué hasta Esther. Y en esta semana estamos empezando el libro de Job, que son un bloque de libros que hablan de la poesía y el cántico de la palabra de Dios. Y no es casualidad que está en la mitad de la Biblia, ¿verdad? No es casualidad, nada es casualidad. No es que a las personas se les ocurrió poner el libro acá, no, es porque el Espíritu Santo ha guiado hombres y mujeres de Dios metidos con el Señor, hombres de Dios, para organizar el texto bíblico. Y por eso empezamos esos libros de poesía, de cántico al Señor, y hemos empezado el libro de Job. Entonces hoy vamos a ver un poquito sobre el primer capítulo, donde nos habla una introducción importante de la tierra, del autor de este libro, que es Job, el mismo, que es la vida de él, es la biografía del siervo del Señor Job, un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces podemos ver que Job tenía, hermanos amados, un carácter de integridad tremenda. Era justo, dice la Biblia, perfecto y recto. Qué palabras tan profundas de nosotros mirar el carácter de Dios para nosotros mismos. Entonces, primeramente, en procura la salvación para tus hijos, es que miremos primero quiénes somos en el Señor. Primero que todo, somos hijos de Dios, amén, lavados por la sangre de Cristo. En segundo lugar, Él está transformando en nuestras vidas su carácter, mi carácter, hasta llegar a la estatura. La estatura suya no es Job, la estatura suya no es Moisés, aunque son hombres y mujeres de Dios en la Biblia, que cada vez que la leemos yo creo que nos enternece más hacia Él, aprendemos mucho más, pero ellos no son nuestra meta. Nuestra meta es el Señor Jesucristo. Sed imitadores de Dios, amén. Y eso es lo que el Señor quiere, un carácter del Señor en nosotros. Entonces Job, dice la palabra del Señor, vivía en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí vemos varias características del carácter de las personas, de los que procuramos la salvación para nuestros hijos. ¿Cómo debe ser nuestro carácter? Debe ser perfecto, recto, pero sobre todo temeroso de Dios y apartado del mal. Son 4 ingredientes, ¿cierto?, que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo que Él forme en nosotros este carácter tan hermoso, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Dice aquí que este hombre tenía un carácter tremendo, pero también tenía una familia. Amén, una familia. Y esta familia se componía de él, su esposa, y dice, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. Entonces aquí vemos un hombre de carácter, pero también un hombre de familia. Diga, un hombre de familia. Primero, un hombre de carácter. Primero habla del carácter para formar una familia. Y luego llega y dice que es un hombre próspero, o sea que se puede ser próspero también y también tener un carácter de Dios, ser temerosos de Dios. Porque a veces pensamos que no puede haber prosperidad en el pueblo de Dios, pero aquí vemos que Dios trae una unidad tremenda: carácter, ¿verdad?, familia y prosperidad. Entonces podemos decirlo todos, por favor: carácter, familia
y prosperidad. Tres ingredientes que el Señor quiere que nosotros los tengamos en cuenta. Yo no sé la balanza suya hacia dónde va, si solamente trabaja en el carácter, o solamente trabaja en su familia, o solamente trabaja en la parte económica. A veces usted, si ha colocado su balanza en la economía, descuida la familia. O si la balanza solamente es el carácter suyo, esa entrega total al Señor, descuida la familia y descuida la economía. Pero en el Señor hay un equilibrio tremendo, que es que somos siervos de Dios, mujeres y hombres perfectos, rectos, temerosos de Dios y apartados del mal. Yo sé que más de uno se estará preguntando, diciendo, pero a ver, perfectos, pues no, ¿cierto? ¿Cuántos estábamos ahorita haciéndonos esa pregunta en nuestra mente? Pero aquí, a través de la palabra, el Señor nos habla cómo nosotros podemos llegar a esto. Procura entonces la salvación de tus hijos. Amén. Primero hemos visto que tengamos en cuenta un equilibrio en nuestra vida, trabajando nuestro carácter, nuestra familia y nuestra economía. Dígalo nuevamente: carácter, familia y economía. Y aquí comienza a narrar. Dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas, ¿no? Y en esa época era muy excelente tener una familia grande. ¿Cuántos venimos de familias grandes? Que pasan de 3, 4, 5, 6, 7 hijos, ¿no? Algunos dicen amén, otros dicen no, yo era la segunda, la tercera y me tocó ayudar a criar todos esos muchachitos. Hoy el Señor te va a sanar, amén. Hoy el Señor va a traer liberación. Porque aquí vamos a ver cómo era la familia de él y cómo esta familia fue llena de la presencia de Dios. Entonces, en esa época, 7 hijos y 3 hijas, absolutamente serían 10. Y el papá y mamá, 12, un número de gobierno, un número poderoso, amén. Pero hoy en día las familias se han ido reduciendo. En los años 80 eran tener 5 hijos, más o menos era como lo bueno, ¿cierto? 5 hijos, luego le fueron bajando a 4, ¿cierto? Y luego le fueron bajando a 3 y luego le fueron bajando a 2 y ahorita le han bajado a 0. Y tienen a Penina y a Carchi, o sea, 2 perritos muy lindos, les tienen hasta colegio, pañales, lonchera, les dan besos en la boca, les cepillan los dientes, le limpian la colita con pañitos, porque como el perrito se lame por todos lados y cuando le va a dar el beso a usted, entonces para tener desinfectado. Pero es bien tener los animalitos, Dios los creó, pero Dios habla de familias. Y algo que Dios nos ha hecho énfasis a través del siervo de Dios, el pastor Gerardo, es que Dios quiere levantar familias para la gloria del Señor, familias que honremos al Señor. Entonces yo le digo a los jóvenes y a los que están aquí, que están recibiendo educación cristiana, no le tenga miedo a tener sus hijos, amén. Su papá y su mamá no tenían todo el estudio que usted tiene, todos los millones o pesos que usted gana, y nos tuvieron a nosotros. Y aquí estamos, amén. Amén, hermanos, nunca nos hizo falta nada. Dios nos sostuvo, Dios nos mantuvo y Dios nos mantiene. Entonces yo le digo a la juventud y a los hermanos, no tenga miedo de tener sus hijos, pídaselos a Dios y Dios se los dará. Los jóvenes que están pensando en casarse dicen, no, hijos, no. No, eso es una responsabilidad. Para sufrir venir, ¿cuánto ha sufrido usted? ¿Verdad? Usted ha sufrido muchísimo. Si usted es el consentido y la consentida de su mamá, ¿cierto? Y usted, Dios le va a dar el privilegio, más adelante vamos a hablar un poquito de esto, de cuidar a sus padres. Pero ¿quién lo va a cuidar a usted? Porque las generaciones de generaciones va el Señor dejando ese legado de cuidado, de amor y de comunión. Entonces aquí vemos que este hombre tenía 7 hijos y 3 hijas. ¿Cuánto le vamos a dar gracias a Dios por los hijos que el Señor nos ha entregado?
Diga, mis hijos son presagios en las manos de Dios. Amén. Sea 1, 2, 3. Si usted los tiene al lado, mírelos y no decir, de pronto ahorita los acabo de regañar, no se mueven, apúrense a ver. No, déles un abrazo y diga, tú eres mi presagio en las manos de Dios. A veces nos cuesta a los padres abrazar. ¿Por qué nos cuesta a los padres abrazar? Porque tú nunca lo recibiste. Entonces, como no recibes, pues no das. Pero yo te tengo una excelente noticia. Hoy el abrazo del Padre está sobre tu vida, sobre mi vida, y Dios bautiza nuestros brazos para abrazar a nuestros hijos. Entonces, entremos, hermanos amados, en el primer punto de esta enseñanza. Vamos a hablar de comunión. Entonces, procura la salvación de tus hijos. Y vamos a ver el primer paso para procurar la salvación de tus hijos. Algo muy importante que nosotros tenemos que trabajar es la comunión. Si de pronto vienes de un trasfondo tradicional, inmediatamente te va a aparecer en tu mente una hostia, ¿cierto? Y que esa es la comunión. Pero si nosotros podemos ver en el Salmo donde el Señor nos habla, amados hermanos, que la bendición del Señor viene desde el aceite de la unción, viene desde la cabeza y va bajando por la barba de Aarón, por sus hombros, por sus vestiduras, hasta el final. Porque el Señor dice que allí en la comunión de los santos es que Él se manifiesta. Entonces, cuando hablamos de comunión, esa comunión viene de nuestro Padre Celestial. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno, dice el Señor que Él ha orado para que nosotros seamos uno, ¿cierto? Y que los que guardamos sus mandamientos, como el pastor Gerardo estaba enseñando el viernes antepasado, y ese versículo caló mi corazón, y es que cuando el Señor dice que nosotros guardamos sus mandamientos y los amamos, el Padre y el Hijo vendrán a vivir dentro de ti. Entonces, esto es algo maravilloso cuando amamos y guardamos sus mandamientos. Entonces, el primer punto hemos dicho: comunión. ¿Cómo? Este libro nos habla de comunión en la familia. Número en el versículo 4 dice la palabra del Señor: e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas. Entonces, estos 7 varones ya eran casados, ya cada uno tenía su casa independiente, ¿verdad? Cada uno ya tenía su hogar, ¿verdad? Con su esposa, con sus hijos, y parece que sus hermanas todavía no se habían casado. Pero ellos tenían esta costumbre tan hermosa de tener esos tiempos de comunión en sus casas. ¿Cuánto se ha perdido esto? Porque si no hay trago, si no hay muchas cosas, no es reunión familiar, ¿cierto? Se ha perdido esto donde los padres quedan solos, donde cada hijo agarra por su lado, donde ya establecieron una relación o se casaron o están viviendo aparte y cada hijo está por allá. El papá y la mamá solos, los hijos cada uno por su lado, las mujeres de la casa, muchas veces sus hermanos no están pendientes de sus hermanas, y esto se llama comunión. Comunión no es solamente comida, comunión también es cuidado. Se llama comunión, común unión, o sea, una unidad común en la familia. Hay muchos hijos que han salido de sus casas muy jóvenes. Veíamos el caso de un hermano que le contaba al siervo del Señor, pastor Gerardo, le decía: yo salí de mi casa desde los 17 años a trabajar. Salió del país a otro país y nunca más no tuvo buena relación con su papá. Fue una excelente relación con su mamá, con sus hermanos, no, porque salió muy joven y se dedicó a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar. Y estaba hablando con mi esposa y decía: qué bendición poderme haber pensionado en esta semana. Y algo muy hermoso que ellos hablaban mucho de la comunión con los hijos que ellos tenían. Y yo creo que hoy tenemos que pedirle al Espíritu Santo: ¿cómo está tu comunión con tus hijos? ¿Cómo están, aunque están ya en su casa? A veces es un problema.
si tú los llamas, si tú les invitas, esto, a veces se forman problemas, ¿cierto? Si hay un convite así, ¿y quién va a poner esto? ¿Y quién va a poner aquello? Y en lugar de ser una bendición, se forma un problema. ¿Por qué? Porque dicen, claro, como es el consentido, como es la consentida, no trae nada, nos toca a todos, y todos comienzan con una murmuración hasta que uno de ellos llega y dicen, no más con esto. Yo hago mi reunión aparte, usted hace mi reunión aparte, y se forma problema. ¿Sabe por qué? Porque el centro no es el Señor Jesús. Cuando el centro es el Señor Jesús, Él va a derramar allí ese óleo y ese bálsamo de bendición en comunión. Dígalo fuerte, comunión. Dígalo fuerte, comunión. Comían juntos. Mire lo que dice el Salmo 128:3. Es un salmo hermoso para que por favor lo leamos cada uno de nosotros. Qué importante es estar unidos, que estar en comunión. Para estar en comunión entonces tenemos, por eso la Biblia habla primero del carácter del papá, ¿cierto? Y esto es muy importante, que los padres trabajemos nuestro carácter, porque nuestros hijos son la extensión de lo que nosotros somos, de nuestro buen carácter, de nuestro regular carácter, porque todos tenemos buen carácter, regular carácter y mal carácter. Todo ser humano manejamos estos tres ámbitos. Tenemos buen carácter, regular carácter, y cuando nos pisan los callos nos sale el mal carácter. Y todo eso lo heredan nuestros hijos, y eso es lo que llevan ellos en ese trasteo allá a la casa, y comienza a levantarse una nueva familia con el otro trasteo que trae el cónyuge, y comienzan a formar sus familias. Pero por eso la Biblia habla en primer lugar de cómo era Job, que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando estos cuatro ingredientes están, amados hermanos, tus hijos y nuestros hijos van a ver ese ejemplo en tu vida y en mi vida, porque el ejemplo habla más que 1000 palabras, y eso es lo que el Señor quiere, que nuestras palabras vayan de la mano con nuestro carácter. Vamos entonces al Salmo 128:3, que dice, amados hermanos: tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. ¿Cómo es la mujer de tu casa? ¿Cómo es la esposa? ¿Cómo es la madre en tu casa? Dice, será como vid, o sea, una mata llena de ¿qué? De uvas, de fruto dulce. Pero a veces las mujeres estamos llenas de amargura, ¿cierto? De ajenjo, ¿cierto? De un mal carácter, de algo insoportable, solo gritos, solo malas palabras, solo formas de mandar feo, solo formas de responder horrible. Pero aquí le tenemos buena noticia para todas las mujeres en esta mañana. Levantemos nuestras manos, todas las mujeres, en el nombre de Jesús, que dice, tu mujer. ¿Cuántos hombres hay acá? Es que mi mujer es terrible, es que mi mujer, ustedes la vieran, es que solamente la veo bien es cuando está dormida, y eso porque ronca, porque no tiene buen dormir. Pero yo le tengo buenas noticias. Hoy confiesa esta palabra sobre su esposa, sobre la mujer que Dios le ha dado. Amén. Dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Pero mira, tus hijos, dígalo fuerte, tus hijos como plantas de olivo. Mira, hermanos amados, la mujer como vid, gozo. Mujeres, tenemos que pedirle al Señor que en nosotras esté el gozo del Espíritu Santo, no la amargura, no esa cara horrible que hacemos. Yo quiero que nos tomemos una foto cuando estemos bravas, así, cuando se nos brotan, no tanto se brotan los ojos, y a ver cómo. Yo creo que los papás y los hijos van a hacer eso, sacarle un video, ¿cierto? Y cómo alegamos y hacemos y decimos, y a veces a mí me mandan, mire hermana, cómo se porta mi mamá, y yo no, me toca borrarlo para no tener eso ahí, ¿verdad? Y oro por la hermana, Señor, ayúdala, porque todas sufrimos del mismo mal. Entonces tenemos que el gozo. Pero hay una buena noticia, los hijos son plantas de olivo. ¿Qué es el olivo? Es donde se toma el aceite. Hay una unción especial en tus hijos. Míralos,
obsérvalos y proclama esta palabra sobre ellos. El sentarse a la mesa es algo muy importante. La mesa es símbolo de unidad, y quienes están sentados alrededor son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Comience a escudriñar, comience a mirar cómo son las matas de uva, ¿cierto? Usted comienza, revise matas de uva. Uy, mire, y alrededor de la casa hay gozo, alrededor de la casa. No van a decir, esa es la casa, uy, no, cuidado, no entren a esa casa, que esa señora, Dios mío, uy, Dios nos guarde. No, sino que digan, uy, esta señora de esta casa, no una mujer recochera, no una mujer que falta de respeto, no una mujer que se burla de su esposo, no una mujer que se burla de sus hijos, no una mujer que degrada la honra de su esposo, de sus hijos, sino una mujer que es una vid alrededor de su casa. Solo el gozo del Espíritu Santo bautizándonos a todas las mujeres en el nombre de Jesús. Pero hay más. ¿Hay alguien más que pueda decir hay más? Diga, hay más, hay más. Tus hijos como plantas de olivo. Mira a tu hijo que está a tu lado, el que está en la casa, el que tal vez tú dices no y te lo pasas llorando y decir, mi hijo, mi hija, no, tu hijo es una planta de olivo, una planta de olivo. ¿Y qué da el olivo? Aceitunas. ¿Y qué da aceitunas? El aceite. Tu hijo carga la unción del Espíritu Santo en su vida, porque son plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿No tienes una mesa? Compra una caja, haz algo, pero forma una mesa y cocina rico. Dile al Espíritu Santo, como dice mi esposo, cocine con amor. ¿Cómo se cocina con amor? Todas nos quedamos calladas, ¿verdad? Porque eso nos cala, ¿sí o no? Entonces, que ese tiempo de comer, tal vez todos los desayunos no podemos estar juntos. Hay familias que sí procuran. Debe procurar, por eso dice, procura la salvación de tus hijos. Pero si tú no procuras la comunión en tu casa, sino que siempre te ven orando, llorando, y gloria a Dios porque lloras y oras, van a decir, ay, mi mamá, ¿qué le pasa? Solo llora, solo está ahí, religiosa. ¿A cuántos nos han dicho eso? Porque usted se adentra, el problema de sus hijos es el problema de nosotros, de nosotras, y lo encarnamos, y bien encarnado, ¿verdad? Si es así o no es así, mujeres. Y el esposo le dice a uno, descansa en el Señor. Claro, es que como usted no siente, si Él nos está dando es una palabra, descansa en el Señor. No es casualidad que hoy cantaban nuestras hermanas con sus hermosas voces delante del Señor. Confío en Dios, confío en Dios. El tema principal del libro de Job es la confianza absoluta en Dios. Amados hermanos, qué noticia tan hermosa, que cada esposa es una vid alrededor de la casa y cada hijo es una planta de olivo. Pero le tengo una excelente noticia: su esposo es el olivo en su casa. Amén. Es el olivo, es su madera, o sea, la esencia que Dios ha dado, su humanidad, su carácter, la unción. Por eso usted y yo tenemos que ser profetas en nuestras casas. ¿Qué es un profeta? Es decir, aquí dice el Señor, un profeta es el que proclame la palabra sobre su esposo. No empieza, pero es que mi esposo, todas las mujeres somos así, desde niñas, ¿cierto? Estamos regañando toda la vida, varones, despertemos. La realidad, llamando a tierra, las mujeres siempre estamos regañando. Los hombres hacen, ya lo sabemos. Si es así o no es así, siempre. Pero eso de novias, ¿cómo era usted de novia? A ver, las hermanas que tienen aquí su esposo. Ay, no, eso caminábamos con delicadeza, eso nos arreglábamos. Ay, no. Comíamos como una avecita, así. Ya después comemos como una avestruz, ¿cierto? Y nada, ¿cierto? Ya, y no tenemos ese cuidado, ¿cierto? Nunca gritábamos, nunca hacíamos esto, pero ahora sí, regañamos todo esto. Y esto ha dañado mucho, amados hermanos. Pero Dios hoy está trabajando en la comunión. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí está trabajando en cada uno de nosotros la comunión? Este pasaje es muy hermoso. Este pasaje es algo que
que comienza la vida de Job tan hermosa, ¿verdad? Ya después viene lo otro, pero ese ya es otro tema. Pero Dios quiere que procuremos la salvación de nuestros hijos, es la comunión en nuestras casas. Amén. La comunión, comían juntos, los hijos se turnaban, imagínate, 7, y en 7 casas, y empezaban con el primogénito, invitaban a sus 3 hermanas. Yo le pregunto aquí, ¿cuántos varones tienen hermanas? Mujeres, sí. ¿Cuánto piensas en ella? Es verdad, tu esposa ahora son 1, pero tú también eres papá, eres mamá y eres hermano, eres tío, eres suegro, eres hijo. Y no podemos dejar nuestra responsabilidad. Nuestros hermanos, amados hermanos, ¿cuánto se ha perdido eso? Si vino una calamidad para ellos, en lugar de ser solidarios, decimos, eso le pasa, porque es que como ustedes, esto. ¿Cuántos somos así? Ninguno. Estamos predicándole hoy a los ángeles. Hermana, es que usted no conoce a mi hermano, toda la vida ayudándole y más. No, ya me la dedicó. Pero hermano, la Biblia dice, no dejemos de hacer el bien. David Cortés se sabe bien ese versículo. A ver, David, dígalo por favor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Está recibiendo del Señor en esta mañana? Hola, hola. Amén. No nos cansemos de hacer el bien porque su debido tiempo llegará la recompensa. No nos cansemos de hacer ¿qué? El bien. ¿Dónde está eso? Gálatas 6:9. Busquémoslo por favor y todos vamos a hacerlo. Hoy es el día de perdonar a nuestros hermanos. En la sangre. Porque a veces usted quiere más a los hermanos de la iglesia que a sus propios hermanos. Hay que decir la verdad. ¿Sí es así o no es así? Y a veces hay una entrañable amistad con los hermanos en Cristo, que más adelante vamos a hablar en otra ocasión, la comunión en la iglesia, pero queremos procurar. ¿Cuántos quieren procurar la salvación de sus hijos, de su familia? ¿Qué tenemos que trabajar? La comunión. Entonces leamos por favor, todos a la vez, 1, 2, 3. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y usted tiene que hacer un pacto hoy con el Señor, que todo lo que usted haga por sus hermanos lo hace para Dios. Porque si usted pone la mirada en su hermano, en su hermana, y a veces no dan el resultado que tú quieres, tú te vas a amargar. Y yo me voy a amargar. Y se cierra el corazón a los hermanos. Yo no sé cuántos hemos dejado de hablar con nuestros hermanos y duran años y no nos hacen falta para nada. ¿Sí? ¿Es verdad o no es verdad? Pero es que usted no conoce a mi hermano. Y ese hermano mío es un ventajoso. Ese hermano mío me ha hecho unas trampas. Ese hermano mío me ha esclavizado. Ese hermano mío ha hecho esto, esto y esto, esto. Pues hoy nos ha llegado el día de decirle al Señor: Dios, ponte en mi lugar y ayúdame a regresar a la comunión, amén, con mi familia, porque eso va a traer un testimonio tremendo para la salvación de su casa. Está su hermano enfermo, no es fácil, podemos orar por ellos, pero que Dios nos ayude para ir a visitarlos, ¿verdad? De llevarles un presente, de dar una palabra, ¿cierto? Y Dios nos va a ayudar en esto. ¿Ustedes creen que Dios lo va a hacer? Si usted se deja, porque aquí está la palabra escrita hace siglos, pero no lo hacemos por todas las quejas que tenemos. Pero hoy llegó el día de entregarle al Señor nuestras quejas y decirle al Señor: ayúdame a ver a mis hermanos como tú los ves, a través de la sangre de Cristo, para que cuando tú te sientes a hablarles de la palabra, te acepten. ¿Por qué nos toca tan duro más con la familia que con los de afuera? Es por el trato.
Llega una persona, ¿verdad? Y los saludamos, ¿cierto? Hermano, ¿cómo está? Dios te bendiga. Bueno, ahorita ya no se puede saludar, entonces toca con la cabeza. Hola, hola, ¿cierto? O sea, cuando se abrazan, sí, ya, ¿listo? Y ese amor y esa sonrisa. Pero timbraron, ¿quién es su tío? Uy, ¿yo qué vendrá? Uy, pero ¿qué querrá ahora? ¿Es verdad? ¿Lo confesamos? ¿Cuánto lo confesamos? Amados hermanos, hay que trabajar la comunión. Cuando tú comiences a trabajar la comunión en tu casa, en oración, no vayamos a decir, va ahorita los voy a invitar a almorzar. Dice, no, yo no quiero, el otro, no, yo no quiero, otro, yo quiero. Porque ya te conocen, ya me conocen, que soy fanática, que todo el tiempo es, vamos a orar, venga para acá. ¿Usted en qué anda? ¿Cuál es su pecado? Yo lo he visto en esto. ¿Cuántos hemos hecho eso? Mi esposo me ha dicho, hágame el favor, no les diga nada más, solo quédese callada. Y decirle a una mujer que se quede callada, le salen letreros, ¿verdad? Porque queremos estar exhortando a toda hora. Pero yo creo que cuando comencemos a decirle al Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a orar, ¿cierto? Pero no cuando está diciendo que no ore. Vamos a orar para que la comunión de Dios se establezca en su familia cercana, extendida y ausente, distante y ausente y perdida, porque hay unos que mis hermanos, ¿dónde andarán? Hoy tenemos que decirle al Señor, por favor, me ayudas a que se restaure la comunión en mi casa. Entonces tenemos tiempo de aquí a diciembre, ¿cierto? De usted orar, ayunar y decirle, Señor, ayúdame a acercarme a un poquito. Usted puede mandarle un hola, ¿cómo estás? Ahorita el WhatsApp le ayuda mucho, ¿cierto? Hola. Su hermano va a decir, ¡oh! Resucitó la evangélica. Se acordó de mí. ¿Qué querrá? ¿Me querrá invitar a un culto? Uy, no. Dios nos va a ayudar. La familia ausente, distante, cercana. Aunque Abraham se tuvo que separar de su sobrino, él nunca lo soltó de la oración. Y por la oración de su tío, Lot fue rescatado del fuego allá. Otro día, él fue y peleó y rescató a su familia. Ese eres tú. Tal vez tú te has entregado mucho a tu familia y te han pagado mal, son ventajosos, cantidad de cosas. Hablamos de los distantes, aunque a veces hay cercanos así, pero de los distantes, traten lo posible de hacer guerra por él, orar, pero con un corazón sano. Eso es comunión. En su casa, por favor, por lo menos una vez a la semana, por lo menos, una vez a la semana, comer juntos, reír, disfrutar. No comienza el esposo, otra vez papas. Entonces pídale al Señor sabiduría, hermana, dígale al Señor de mi amor para hacer esta comidita, ¿cierto? Porque ya hasta comer se volvió una rutina en las casas. Es una rutina. Venga fulano a desayunar, Eliana a desayunar, Felipe a desayunar, Sonia a desayunar. Está servido, se les va a enfriar. Y uno dice, pero ¿por qué uno se volvió como la mamá? Así era mi mamá. Ya amor, venga a almorzar, se le va a enfriar. Ah, no, yo voy a empezar a comer ya, usted no viene. Entonces hay que trabajar todos. Amén. ¿Lo vamos a hacer? ¿Cuántos lo vamos a hacer? Levante allí su mano. Ore por eso en estos momentos. No piense que usted no tiene nada. No piense que usted es un pobrecito, no tiene nada. No se necesitan hacer manjares de caviar y esto y lo otro. Esa comida que más le gusta a su familia.
Dígale al Señor, ayúdame a restaurar la comunión. Dígale al Señor, ayúdame a restaurar la comunión. Por favor, Señor, que todo lo que en nuestra casa nos ha separado, Señor Jesús, perdónenos, Dios, y ayúdanos, Padre, a comer con sabiduría. Espíritu Santo, a ser mujeres que, como dice tu palabra, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, de saber cuidar el templo de toda mi familia. Que toda enfermedad, toda cosa, hoy la entregamos a la cruz y tú harás grandes cosas en nuestra vida. Ayúdanos a disfrutar, dígale al Señor, ayúdanos a disfrutar, a reír. Dígale gracias, Señor. Ayúdame a disfrutar, a reír, dígale al Espíritu Santo. Ayúdame, Señor, a hacerlo en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hemos dicho, por lo menos que una vez. ¿Qué hacía el Señor Jesús cada vez que comía? Cada vez que partía el pan, ¿qué hacía el Señor Jesús? Oraba y daba ¿qué? Gracias. Eso debe ser un ingrediente en la comunión. No vas a orar, no sé si les ha llegado ese video, ese meme, cuando el Señor están todos reunidos y Él comienza a orar por todos los países, por todo, y ya todos terminan de comer y se comen hasta la comida de Él, y cuando Él dice amén, ya todos se han ido y le trajeron fue la cuenta para que Él pagara. Porque no sabemos, los tiempos de oración son determinados en cada ocasión. La oración personal no es la de la mesa, es una oración de gratitud. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué los discípulos, hermanos, ellos no lo reconocieron físicamente cuando iban por el camino? Cuando ellos se fueron abiertos los ojos, cuando dio gracias y partió ¿qué? El pan y comió con ellos. Que nunca se olvide en su casa, ¿cierto? Que todos comenzamos a comer, es verdad. Tengo hambre, yo lo que tengo es hambre. Después oramos, yo ya oré el 31 de diciembre por todas las comidas de los 365 días. No, entonces ¿qué tenemos que hacer? Orar, comer y disfrutar y agradecer, y entre todos lavar la losita. Número 2, diga número 2. Cuando terminaban estos convites, cuando terminaban esto, ¿qué hacía Job? Mire lo que hacía, y es tan lindo lo que dice acá. ¿Qué versículo pasamos? Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job esperaba hasta que cada hijo tuviera su convite. ¿Y qué pasaba cuando terminaba su convite? Ahí entraba la labor que usted y yo tenemos para procurar la salvación de nuestros hijos. ¿Y qué hacía ellos? ¿Qué hacía Job? Los llamaba. ¿Qué hacía él? Los llamaba a su casa. Su casa, la casa paterna, era una casa donde Job, ¿qué hacía? Dice que Job enviaba y los santificaba. Mire, hermanos amados, era una familia perfecta, una familia muy buena, con un papá excelente, unos hijos que vivían en una comunión tremenda, o sea, había una armonía. ¿Para qué pedir al Señor santificación? Porque eso es lo que se nos ha pasado a todas las familias. Sí, eso hacemos convites, celebramos cumpleaños, vamos a paseos. ¿Qué es lo que no hacemos? Gloria al Señor, que Dios nos da la oportunidad. Pero aquí hay un ingrediente poderoso, que el segundo punto es santificación. El primer punto dijimos, ¿cuál era? Comunión. ¿Cómo es el tema de hoy? Procura la salvación de tus hijos. Número 1, ¿cómo? Comunión. Segundo, santificación. ¿Qué hacía Job? Los mandaba a llamar. Y los que santificaba, los purificaba. Purificar es retomar a la pureza. Usted no sabe, en un convite, en los diálogos, en las charlas, en tantas cosas. Mire, Job, aunque tenía una familia perfecta, amados hermanos, él sabía y él decía: yo no me confío sino solo de Dios, porque él decía, aquí dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba
y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque decía Job: mis hijos son muy buenos, no ellos, como ellos no hay ninguno. No, es que si usted los viera, Dios, si usted los viera, uy, no, es que mis hijos son lo máximo. No, es que si usted viera, no, mi hijo, no, eso cuando empezamos a hablar de los hijos, entonces la hermana comienza: no, mi hija fue no sé dónde, no, mi hijo también, y mi hija no sé qué, y gloria a Dios por todas esas victorias. Pero Job hacía esto porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos. Número 1, habrán pecado mis hijos. Y segundo, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. O sea que lo que hay que trabajar en la oración es el corazón de los hijos. En la oración. Su hijo es perfecto, su hijo tiene un buen empleo, su hijo es un gran esposo, su hijo es una gran, porque aquí está hablando de los hijos ya mayores. Y a veces nosotros estamos, gloria a Dios por todos los papás que tienen sus hijos pequeños, y esto también lo puede aplicar, pero la mayoría tienen ya sus hijos que ya están independientes, que ya tienen sus familias, y hay como una barrera, hay como una pared que usted no puede atravesar, porque usted no puede decir, porque a veces no sabemos exhortar, a veces no sabemos orar por nuestros hijos, a veces la oración es una acusación continua de lo que hay en nuestros corazones contra ellos. Pero aquí Job decía: quizá a alguno de mis hijos, ¿qué ha hecho? Ha pecado. Son dos cosas: ha pecado, y segundo, ha blasfemado contra Dios en sus corazones. Usted no conoce el corazón de sus hijos. Usted conoce lo que ve por fuera. Usted conoce cómo él se porta delante de usted, pero usted no sabe cómo es el corazón de sus hijos. Usted no sabe cómo es su forma de pensar de él con Dios. Que es ahí donde nosotros tenemos que orar. ¿Qué tenemos que orar? ¿Qué dice acá? Los llamaba y los santificaba. Entonces, la palabra purificar es retomar a la pureza. Hay que orar esto: Señor, que mi hijo retome a la pureza. Señor Jesús, Espíritu Santo, que él se conecte contigo. Pero la santificación, lo que él estaba haciendo aquí, santificar es separar, apartar, consagrar al Señor. Esa labor poderosa que tenía Job como padre, como sacerdote, como cabeza del hogar, era una gran responsabilidad. ¿Cuánto eso hemos perdido los padres? ¿Por qué? Porque hay muchas heridas en tu corazón contra tus hijos, desaires, desagradecimientos, palabras, y a veces tú le hablas y les puedes decir y los vas a exhortar, y los hijos ya mayores, grandes, no aceptan. Ellos no aceptan una palabra de corrección porque ellos ya son grandes, ellos ya mandan, ellos ya antes, algunos le pueden decir: cállese mamá, usted no sabe lo que está diciendo. Y muchos papás están heridos con sus hijos ya grandes y que están independientes, que tienen sus hogares, porque sus hijos no se han acordado de ustedes, porque usted los ve haciendo tantas cosas y ellos no se acuerdan de ustedes como padres. Ellos piensan que ustedes ya no necesitan, ellos piensan que ustedes esto y lo otro. Pero qué hermoso es cuando se tienen hijos que se acuerdan de sus padres en todo tiempo, tanto de los padres de la esposa como de los padres del esposo. Mi esposo siempre les enseña en el prematrimonial a los que se van a casar: una vez al mes vayan con sus padres, y al siguiente mes vaya con los padres paternos, y así van organizando, no que cada 8 días a toda hora. No, aquí estaba hablando que él cada 7, cuando terminaban todas las fiestas, ¿qué hacía? Los llamaba y los santificaba. A veces a usted le da temor. ¿Por qué? Porque ellos han visto no un carácter de Dios, pero para eso Dios nos trajo en esta mañana, para ayudarnos en nuestro carácter, y que Dios nos dé la gracia para que convoquemos a nuestros hijos. Estamos en la santificación, hablemos de la consagración. Hijos, no se les olvide de dónde los sacó el Señor. Hijos, ¿cómo está su manera de hablar? ¿Cómo está su manera, el trato a tu esposa, a tu esposo? ¿Cómo está con tus hijitos? ¿Cómo están con tus parientes? Hijo, ¿cómo está tu vida relacional con Dios? Sí, mamá, sí estoy
estoy orando, es mi deber hacerlo, amén. Y los convoco y oramos por ellos. Hay que orar aún por los hijos grandes, ahí con sus nietecitos. Usted impone sus manos y usted ora por ellos y declara la palabra de sabiduría. Y cuando ellos ya van, hijos, recuerden lo que dice la palabra de Dios: el pecado no es del Señor. Si han blasfemado contra Dios en sus corazones, decirle: no nos quejemos contra Dios. Estamos pasando por problemas, luchas, pruebas, dificultades. Ha venido esto, pero abogado tenemos para con el Padre, a nuestro Señor Jesucristo. Y ese día no es un convite de comida, es el convite del pan del cielo, porque no solo de pan vivirá el hombre, no solo de convites vivirá tu familia, sino del pan que desciende de la boca de Dios. Que esa palabra que tú vas a tener, métete con Dios y ten palabra para tus hijos, donde ellos van a reaccionar, donde ellos van a reflexionar. Solo da la palabra y deja que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer. ¿Listo? Dele gloria a Dios. Eso lo hacía con ellos. Pero mire lo que Él hacía todos los días. Dice que Job se levantaba de mañana y lo primero que hacía era ofrecer holocausto conforme al número de todos ellos. El problema suyo y el mío es que éramos: Señor, bendice mis hijos, Señor, bendice mis hijos, Señor, bendice mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Job tenía 10. ¿A qué horas empezaba a orar por 10 hijos, hermana? Usted dice: si se da cuenta, hermana, mejor tener 2, más poquito tiempo de oración. Y sus hijos no estaban en el pecado, era una familia de familia. Pero él oraba así por sus hijos, pero hacía un holocausto. ¿Qué era un holocausto? Ellos levantaban, este pasaje fue escrito antes de la ley, ¿cierto? Y él era el que presentaba el sacrificio por su familia. Y colocaban en las piedras y ahí colocaban el sacrificio. Puede usted leer en la vida de Elías cuando él fue y reconstruyó el altar del Señor. Estaba destruido el altar. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que usted trabaje en cada hogar de sus hijos, que se levante el altar de Dios, del holocausto, de que el pecado se confiese, de que la blasfemia contra el Señor no esté en los corazones, que usted de su casa está orando, ayunando. Es su responsabilidad, no es mi responsabilidad. Gloria a Dios por el grupo de intercesión, gloria a Dios por toda la gente que clamamos, los milagros impresionantes que Dios hace en este lugar. Es algo maravilloso, pero quiero decirle que la responsabilidad de sus hijos es suya, es suya, es suya, es suya, es mía, de mis hijos, de sus hijos. Porque a veces usted puede ir a una persona y depositar: ore por esto, ore por esto, ore por esto, y usted no está haciendo la labor que Dios le mandó a hacer por cada uno de sus hijos. Quiero decirle a todas las mujeres: ¿cuántos tuvieron un hijo? Las hermanas, una hija, un hijo. A ver, las hermanas: 1 solo, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ya para allá no. 6, 5. A ver, las hermanas que tuvieron los 5 hijos, ¿tuvieron los quintillizos de una vez? ¿Salieron? No. Solo salió de a uno. Por ahí conozco una que otra que sacó 2 o 4, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y por qué usted ora como si los hubiera sacado todos a los 5 de una? Señor, bendice mis hijos. Ya oré. ¿Cómo se llama su hijo mayor? ¿Cómo se llama su hijo mayor? Sí, cualquiera de las dos. ¿Su hijo mayor cómo se llama? ¿No sabe cómo se llama su hijo mayor? ¿Su hijo mayor se llama Jorge Luis? ¿Quién dijo Jorge Luis? Levanten la mano. Hermana, Jorge Luis, listo. ¿Cuántos tienen 2 hijos? ¿Cómo se llama su hijo mayor? ¿Y el segundo? ¿Por qué no los llamó a los 2 David Fernando Mora? Porque cada uno tiene una identidad, cada uno tiene un carácter.
Sus hijos todos no son iguales. Mírese los dedos de la mano. Cada hijo es totalmente diferente. Por lo tanto, usted tiene que dedicarse en oración por cada hijo. El mayor, el primogénito. Cuando vino la desgracia, ¿dónde iba el convite? En la casa del primogénito. Y todo lo que oraba Job, y todo lo que él hacía, y vino el convite, el último convite, y usted ora por la salvación de sus hijos y levanta altar, holocausto por cada uno de ellos. Y mire, hermanos, que cuando Job los mandaba llamar y los santificaba, recuerdo el pasaje cuando Jacob también santificó a su familia, lo puede leer en Génesis 35:2. ¿Y qué fue lo que él le dijo? Quitad los dioses extraños que hoy están en vosotros. Usted cuando va a la casa de sus hijos, usted se da cuenta que dioses extraños se han levantado allí. No vamos a comenzar, quita esto, no sé qué, porque así somos los cristianos, fanáticos, loquitos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos va a dar la gracia y la sabiduría. ¿Qué fue lo que Jacob le dijo a su familia? Quiten los dioses extraños. Eso es lo que usted tiene que hablar con sus hijos. Quiten los dioses extraños. Quite el pecado. Quite la blasfemia en su corazón contra Dios. Hijo, arrepiéntese. Hijo, arrepiéntese. ¿Cómo debe ser su oración? Levantar el altar, mi hijo fulano de tal, su carácter, su vida, su economía, sus hijos, su trabajo, su estudio, pero sobre todo la salvación, la comunión con Dios. Señor, háblale, ministrale. Mire, mi esposo está aquí, pero él es un hombre que todos los días me está diciendo, vamos a orar. En la mañana o en la tarde, en la noche. Y lo primero, después de alabar al Señor y glorificar el nombre del Señor, coge hijo por hijo y comienza a orar. Y es una oración intensa en el Espíritu. Y Dios ha hecho unos milagros tremendos. Yo recuerdo que estábamos en un ayuno por el hijo de una hermana que estaba muy grave en el hospital, estaba muy mal y estaba padeciendo. Entonces mi esposo dijo, el viernes vamos a ayunar, o el lunes, no recuerdo el día, vamos a ayunar por el hijo de la hermana y a la vez por nuestros 3 hijos. Nos preparamos y estábamos orando. Cuando nos llamó David, eran en los tiempos de las elecciones pasadas, y dijo, papá, imagínese, estaba orando al Señor para que yo fuera el cabeza de lista del partido, pero ahora van a ser con unas balotas, ¿cierto? El que salga. Entonces mi esposo dijo, tranquilo hijo, que si eso es de Dios, Dios lo va a hacer. Y hermanos, después de haber orado por el joven que estaba grave, pero lo que se dice era grave, y también orando allí en el piso, clamando, Señor, si es tu voluntad, si a ti te parece bien que le den la cabeza de lista a tu siervo David Gerardo Cote Rodríguez. Se ora con nombres y apellidos, porque usted ora por David. ¿Cuántos Davids hay en el mundo? Entonces estábamos ahí en esa oración y faltaban 5 para las 12, ¿cierto? Y estábamos ahí clamando, no para que se acabara el año, sino clamando a Dios allí de rodillas. Cuando nos llama la hermana, acaba de partir mi hijo con el Señor. Y nosotros, gloria a Dios, Señor, gracias, fortalece, gracias Señor, porque a ti te plació. Y seguimos orando, ya terminamos ahí, y seguimos orando por nuestro hijo, y clamando. Y mi esposo se levanta y dice, en el nombre de Jesús, si es la perfecta voluntad de Dios, David Gerardo Cote Rodríguez saca la balota que va de la cabeza de lista en las listas del partido donde va a estar. A los 15, 20 minutos llamó y dijo, mamá, papá, saqué la balota y esa era la que me dieron para la cabeza de lista. Yo, gloria a Dios, lo que tú ores, si es la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Su labor no es criticar a tus hijos, tu labor no es regañarlos, tu valor es meterte en el Espíritu
espíritu en oración hasta que la gloria de Dios se vea sobre la vida de tu hijo, de tu hija, clamando, levantándolo, no una vez al mes. ¿Qué hacía? Dice Job: y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Entonces el tercer punto es levantar holocausto, es intercesión profunda por los hijos todos los días. Dice: de esta manera hacía todos los días. Su labor, papá y mamá, no es ella. Me dijo una hermana: ay, pastora, gloria a Dios, ya se casaron todos mis hijos. Le dije: hermana, dijo, ya descanso. Le dije: hermana, ahorita es cuando comienza la batalla, porque ya no es un hijo, ya son dos hijos. ¿Cuáles dos hijos? Le dije: pues su nuera es su otra hija, y ahora es cuando más comienza a orar. Dijo: ay, sí, hermana. Ay, yo pensé que ya había acabado mi tarea. Le dije: nuestra tarea no acaba hasta el día que el Señor venga por nosotros. Ese día entregaremos allí en el redoma de Dios tus lágrimas, tu intercesión, tu clamor, y la palabra de Dios no volverá vacía, porque tú procuras la salvación de tus hijos. Primero, comunión; segundo, santificación; y tercero, intercesión profunda todos los días hasta ver la gloria de Dios. Hermanos, vino la calamidad sobre estos hijos, y usted diría, y decimos todos y blasfemamos, y Dios nos perdone: ¿y dónde está todo ese tiempo que yo oré? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? Dios permitió que Job pasara por el dolor más grande cuando le dijeron: vino un terremoto, estaban en convite en la casa del primogénito, se cayó la casa y todos murieron. Solo escapé yo para darte la noticia. Y él se botó al piso y adoró a Dios. ¿Qué haces en el tiempo de prueba con tus hijos? Bótate al piso y adora al Dios. Y al pasar el tiempo de la prueba, dicen los exegetas que sus hijos era que habían sido como trasladados a otro lado, como secuestrados, y se los devolvieron. Tus hijos regresarán a los pies del Señor, porque tus hijos son presagios en las manos de Dios. ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos al Señor? ¿Cuántos alabamos a Cristo? Diga: confío en Dios. Pónganse de pie, por favor. Porque solamente tú eres Dios, y fuera de ti no hay nadie. Dígale al Señor: confío en Dios, nuestro Salvador. Nuestra vida está en ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Alabe al Señor. Comienza a orar allí. Mira, hermano, es tu responsabilidad. Aquí en la iglesia oramos por tus hijos. Aquí en la iglesia, en los ayunos, están las peticiones. Pero dígale al Señor: hoy levante sus manos los que Dios les haya hablado por la palabra, que usted hoy retoma su responsabilidad, y dígale: Señor, ayúdame a rescatar la comunión en mi casa. Perdóname, oh Dios, ayúdame, Señor, a entrar en esa santificación. Dígale al Señor: concédenos el arrepentimiento, concédenos el arrepentimiento. Cambia con tus hijos, sé más amable con ellos, ayúdales, 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 y deja que el Espíritu Santo te ministre. Y ora en la madrugada, uno por uno, su carácter, su vida, que aunque estén refundidos allá, la Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. Allá donde está, el Señor lo rescatará del mismo pecado. Pero levántate en oración, en intercesión por tus hijos. Comienza a orar a la 1, a las 2 y a las 3. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos, y comienza a clamar lo que Dios te ha dicho hoy a través de su palabra. Procura la salvación de tus hijos.